esta entrevista no es real, pero la grabé como si lo fuera. Y terminó siendo uno de los mejores ejercicios que pude haber hecho para mi portafolio. Aunque bien esta entrevista fue falsa, no me pagaron por ello, ni siquiera se publicó en ninguna parte, la hice únicamente para practicar y eso es justamente lo que me gustaría compartirte. Hoy quiero contarte cómo realizamos esta entrevista desde cero, el esquema de iluminación, la preproducción, el reto y por qué deberías hacer algo así si apenas vas iniciando o si ya llevas rato sin grabar algo. Muchos filmmakers se detienen porque no tienen algo que grabar o no tienen clientes, pero esta entrevista la hice sin cliente, sin presión, pero con una motivación. Así que si quieres seguir mejorando, esto te puede ayudar bastante. El principal motivo de realizar este proyecto fue el simple hecho de seguir practicando, mejorar el portafolio y aparte porque mi amigo se había adquirido la FX6. Así que eso fue un buen motivo para ponerlo a prueba, ver su rango dinámico y básicamente testearlo. Aparte me acuerdo que se había comprado el 35mm y el 50mm GM de Sony. Así que simplemente fue el hecho de practicar con estas nuevas herramientas y ver qué salía. Para no complicarnos mucho la vida, quisimos hacer una entrevista. Justamente coincidió que mi amigo Mike Brito conocía a un artista bastante interesante y la verdad es que me puse a investigar un poquito más a fondo de su trabajo y me gustó mucho. Por eso decidimos hacer esta entrevista para que nos contara un poquito más de su proceso creativo. Como tal, mi amigo es director de fotografía, así que básicamente esa parte ya la tenía bastante resuelta, que era que yo quería delegar 100% el trabajo a él. Un director de fotografía básicamente es el encargado de conceptualizar la idea del director. Él se encarga de elegir las ópticas, la cámara, el esquema de iluminación, los encuadres, con el único objetivo de traducir la idea que tiene el director. En este caso yo me hice cargo de la parte de la dirección. Básicamente la parte del director es tener la idea, bajarla y pues traducirla básicamente a un video. Por cierto, quiero hacer esta miniserie platicándoles un poquito más a fondo de los trabajos que he realizado. Algunos proyectos pueden ser grandes, otros medianos y a veces micros, pero lo importante es explicarles cómo es que resolví o cómo fue el proceso de racionamiento de mi mente para que ustedes también lo apliquen en sus futuros proyectos. Para la parte de la preproducción teníamos que bajar varias cositas. Para serles muy sincero, como al principio nuestro objetivo era practicar y probar básicamente los nuevos equipos, decidimos que fuera una entrevista, algo bastante sencillo, pero después nos dimos cuenta que realmente había un potencial con el artista y que podíamos sacar una pieza de contenido un poquito más compleja. Sin embargo, por los tiempos en los que estábamos pasando, no pude realizar como tal la parte de la preproducción como me hubiera gustado bajarla. Lo único que hice fue contactar con Mario, platicarle mi idea y él básicamente me presentó una serie de esquemas de iluminación con algunos colores para que pudiéramos ver cómo es que iba a ser el entorno o cuál iba a ser el mood de la grabación. Así que en base a las referencias que él me mandó, conseguimos la locación. En esta ocasión tocó grabar en Ical Studios, que es un estudio que está en mi ciudad y que la verdad es que es un espacio bastante bonito, aparte que tienen un chingo de equipo. Entonces básicamente ya teniendo la locación, el equipo que íbamos a estar utilizando, ya solo quedó acordar con el artista. Él es Peri, es un artista plástico de aquí de la ciudad de Puebla y la verdad es que es un artista bastante increíble que trabaja principalmente con metales como cobre, estaño, entre otros muchos. Entonces justamente al principio iba a ser como que, bueno, hacemos un esquema de iluminación, algo super X, pero realmente quisimos hacer algo con algo un poquito más de trasfondo. Entonces le quisimos hacer una verdadera entrevista para preguntarle de dónde salen sus ideas. Para esto básicamente le propusimos la idea, él encantado, le mostramos un par de trabajos que habíamos realizado con anterioridad y básicamente aceptó. Eso es algo muy interesante porque hay muy pocas personas que se dan cuenta acerca del poder del video. El video puede llegar a transmitir mucho valor a una persona y más si es para su marca, su empresa. Entonces es muy raro que personas tan interesantes como Peri, aunque podrían ser como artistas plásticos reconocidos a nivel nacional, pues el simple hecho de que le estés regalando un video para su negocio, para su marca personal o para su carrera, realmente puede tener un gran impacto y pues obviamente te lo van a aceptar. Con eso quiero decir de que muchas veces podemos conseguir este tipo de colaboraciones para que tus videos no solo salgan pues más interesantes, sino que tengan un motivo de realizarlos. Igual pueden hacer algo que se llama spec ads, que son anuncios igual de manera fake,
justamente para poder practicar. Entonces esta parte es muy interesante porque muchas veces pensamos que necesitamos la colaboración, que venga el cliente perfecto, etcétera, para poder realizar este tipo de proyectos. Sin embargo, con que tengas una idea muy bien planificada, una idea muy bien bajada y que se lo vayas platicando a tus amigos, puede llegar a desembocar en un producto muy chingón, ¿no? Pero bueno, el chiste es de que lo único que hice para esta grabación o para esta entrevista fue diseñar o investigar un poco más a fondo de su trabajo, de su pasado, y realicé una serie de preguntas para hacerles. Para todo esto, como al principio también fue como que una idea muy rápida, el único crew que conseguí fue yo como director, Mario como director de fotografía y Mike Brito como productor. El productor es la persona que se encarga básicamente de que suceda, gestiona el tema de la locación, puede gestionar catering, puede gestionar hoja de llamado, puede gestionar muchas cosas y es un rol muy importante. En este caso, como no fue un proyecto como tal pagado, fue algo un poquito más austero en la parte de la preproducción, pero obviamente hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta si quieres realizar algo bastante interesante. En nuestro caso no fue tan necesario esta parte porque llevamos mucho tiempo realizando videos, mucho tiempo haciendo producciones, entonces para nosotros fue de que ok, queremos hacer esto, y en nuestra mente básicamente ya estaba bajada. Lo único que tuvimos fue un par de charlas con Mario y con Mike para que pudiéramos hacerlo y que no se nos olvidara básicamente nada. Pero obviamente les recomiendo mucho y les recomiendo ampliamente que hagan o que tengan una carpeta de producción. Si quieren, después hablamos de eso porque puede dar para mucho, un video muy largo, pero lo pueden buscar en internet como cómo hacer una hoja de producción o cómo preproducir un video. Eso les va a ayudar mucho a tener las ideas súper claras, súper bien bajadas, que no se les olvide absolutamente nada y que tengan un resultado mucho mejor. Y pues bueno, ya nos encontramos aquí en Photoshop para explicarles un poco de la parte técnica que a muchos les gustan, qué cámaras, qué ópticas, qué esquema de iluminación estamos utilizando para este proyecto. Y básicamente esta es una foto de cómo del behind the scenes. Aquí les voy explicando absolutamente todo y si se dan cuenta tenemos aquí nuestra primera cámara, que es una S3, una Sony S3 con un 35 milímetros. De este lado tendríamos nuestra Sony A7 con el 28 milímetros, bueno, 28-75 2.8 de Tamron. Ya sé que les había platicado de que este proyecto, el objetivo principal era probar el equipo, la FX6 y el 35 y el 50 mm 1.4. Mario rentó la cámara y su equipo para grabar o cubrir un evento en Aguascalientes. Entonces básicamente no pudimos probar en ese momento la FX6, pero bueno, básicamente lo solucionamos de esta manera. Como pueden ver aquí está Mario, pero realmente ahí es donde yo estaría haciendo la entrevista. De hecho, algo que les recomiendo mucho es de que aunque la cámara está viendo hacia este lado, la mirada de nuestro sujeto no está mirando directamente a la cámara como si lo estuviéramos haciendo ahorita mismo. Es algo que les recomiendo, es básicamente un estándar que se maneja en las entrevistas para que se sienta que pues, el entrevistado no está ahí o que básicamente es como un espectador. Esto le va a dar básicamente un sentimiento de privacidad, o sea, como que si no estuviéramos ahí, que solo estamos ahí medio siendo espectadores, ¿no? En la parte técnica también se grabó todo en 4K, en S-Log, a 1 partido sobre 50 porque también estábamos grabando a 24 FPS, ¿no? Normalmente se utiliza 24 FPS para ese tipo de entrevistas cuando es algo un poquito más hablado a cámara y no necesitamos esos frames extras como lo podría ser 30, 60 o 120. Les recomiendo mucho que hagan sus entrevistas o cualquier formato hablado a cámara a 24 o a 30 fotogramas por segundo para que uno, no les pese la vida, o sea, no les pese mucho el material, y dos, para que tenga este motion blur que es bastante cinemático. Entonces, pues nada, también aquí como pueden ver estamos utilizando un shotgun, así es como capturamos la parte del audio, que es un Comica MB40, que es básicamente el micrófono que estoy utilizando. La verdad es que es bastante cómodo porque como pueden ver lo tenemos sostenido aquí en un C-Stand o un Century y básicamente no tiene
no tiene cables, y este micrófono fue directamente a esta cámara de manera inalámbrica, y pues vaya, es bastante cómodo trabajar con estos sistemas inalámbricos. También la colocación de la segunda cámara es bastante importante, porque si se fijan, tenemos la cámara básicamente casi enfrente de nuestro sujeto, en este caso el buen Peri. Sin embargo, su mirada va a mirar hacia el entrevistado, pero la segunda cámara va a estar apuntando un poquito más en un ángulo de más de 45 grados, y esta cámara ya es nuestra cámara secundaria. Esta cámara tiene el objetivo de enfatizar mucho más lo que está diciendo el entrevistado, y a veces también les da un sentimiento de todavía como que más íntimo, o sea, como que se acerca demasiado. Entonces esta cámara en general llevaba siempre un 75 milímetros, y es importante, o cabe recalcar, que usualmente un truco que se utiliza mucho para que se vea más cinemático es siempre grabar del lado de las sombras, como lo estamos haciendo ahorita, porque si se dan cuenta, nuestra iluminación entra directamente de este lado, y nuestra cámara está grabando del lado contrario. Es todo un resultado de esta manera, siempre grabando del lado de las sombras, le da como que mucho volumen a la toma, y pues se ve como que, pues obviamente un poquito más cinemático, ¿no? Regresando a la parte técnica, para esta entrevista lo que hicimos fue utilizar 4 luces. Aquí tenemos la primera de este lado que lo sostiene este C-stand. Tenemos la segunda, esta luz que es la tercera, y también utilizamos una cuarta luz que es básicamente estos 2 puntitos que tenemos aquí, ¿no? Otra luz que utilizamos, aunque no cuenta porque nosotros no la pusimos, sino que se le conoce como luz práctica, es estas lucecitas que tenemos aquí, que nos ilumina la parte del sofá. Y para iniciar nuestro esquema de iluminación tenemos esta primera luz que tenemos de este lado. Es una Godox 300 watts de potencia, y esa técnica que utilizamos, que se le conoce como luz de libro, es una técnica bastante común que se utiliza para iluminar a entrevistados o personas, porque nos da una luz bastante envolvente, y se hace de una manera bastante sencilla. Es básicamente una luz que apunta a un espacio en blanco, pues un foam board, pues una tela blanca, y esta tela, o en este caso este foam board blanco, que de hecho es una foto que yo hice y que estaba por ahí, así que lo que hicimos fue colocar la luz, apuntarla hacia ella y rebotarlo y filtrarlo todavía un poquito más con esta tela difusora, que es básicamente un 5 en 1. Esto hace que la luz pase a través o rebote 2 veces para que nos dé esta luz bastante envolvente, y aparte una luz bastante suave, como pueden ver aquí, ¿no? Entonces esta técnica es bastante utilizada y les recomiendo mucho, si tienen pues obviamente el espacio para hacerlo, les recomiendo mucho que hagan esa técnica porque se ve bastante suave, ¿no? Por otro lado, y no sé por qué en mi fotografía no aparece, pero por otro lado, este C-stand que tenemos aquí, tenemos una luz. Esta luz me parece que era una 300 watts, pero de la marca Zhiyun. Tenía básicamente un octavox de 60 centímetros con grid, y este grid ayuda bastante a dirigir la luz aún más. Si no tuviera grid, básicamente se dispersa, pero como tenía un grid integrado, lo que hace es focalizarlo. Y esta luz que tenemos en la parte de arriba nos va a ayudar mucho a separar a nuestro sujeto del fondo, a crearle un contorno de este lado, y pues básicamente le va a crear mucho más volumen, ¿no? De este lado, como pueden ver aquí, tenemos todavía un tripié más. Es una Zhiyun de 100 watts de potencia. Este tiene un snoot óptico para focalizar mucho más la luz. De hecho, si se dan cuenta, esta luz está únicamente delimitada hacia este lado, y esta luz básicamente la apuntamos a sus piezas de arte por acá,
para que pues le diera un poquito más de volumen. Y las últimas luces que utilizamos fueron estas barritas LED que tenemos por aquí de la marca Ulanzi, y para que básicamente hubiera un poquito más de información. Ahora, las otras luces que tenemos de este lado son luces específicamente del lugar, y estas las prendimos para que pudiéramos tener un poco más de información del sofá, y que de hecho en una de las tomas nos ayudó a justificar como si hubiera venido la luz a partir de ahí. Ahorita les enseño. Pero aquí también había otras luces que podíamos prender, pero lo que queríamos era darle todavía como que mucho contraste a nuestra imagen, generar volumen. Entonces solo creamos o solo hicimos algunas o solo prendimos algunas luces en todo nuestro set. Ahora, esa fue nuestra toma principal que hicimos, y aquí ya podemos ver representado cada una de las luces que les dije. Como primera luz tenemos nuestra luz principal, que básicamente está iluminando nuestro sujeto. Tenemos aquí un espacio negativo. Esto se genera porque había mucho espacio en el lugar. Era un lugar bastante grande, entonces fue muy fácil generar contraste. Pero si ustedes quieren extraer luz, pueden agregar un negativo o una tela negra para extraer luz de este lado, ¿no? Entonces eso nos da muchísimo más volumen en nuestra toma. Como les comentaba, aquí habían unas lucecitas que nos está iluminando un poco nuestro fondo, que en este caso es el sofá, y de este lado tenemos esta luz que solo está iluminando unas cuantas piezas de arte que tenemos de este lado. Algo que se me olvidó pasar y que me hubiera encantado eliminarlo era esta señal de no fumar, pero no podíamos quitarlo, así que pues básicamente se nos queda nuestra toma. También aquí es donde podemos ver los dos tubos LED, y lo que les comentaba, nos da un poquito más de información en el fondo y pues crea un poquito más de volumen en nuestra toma. Y por último, la luz que tenemos en esta parte, que es nuestro top light o hair light, que es básicamente una luz para separar todavía más a nuestro sujeto del fondo, darle un contorno bien bonito y que no se mezcle con esta parte, ¿no? Así es como se ve representado en nuestra toma principal, y así es como se ve en nuestra toma secundaria, que es la toma de la Sony A7 IV. Creo yo que aquí se ve un poquito mejor representado todo lo que hicimos. Y algo que les comentaba hace rato era de que teníamos unas luces del lugar de este lado, que se les conoce como practical lights o luces prácticas, que nos está iluminando básicamente nuestro sofá, pero también nos está iluminando parte de nuestra pared. Entonces todo esto apoya mucho esta sensación que estas luces son las que iluminan a nuestro sujeto, y eso hace que se vea un poquito más interesante, ¿no? Aquí también se nota un poquito más la luz de nuestro hair light, que es básicamente esto, para separar nuestro sujeto del fondo, y la verdad es que tiene una sensación muy bonita con mucho volumen. Algo que también les comentaba hace rato era la parte de siempre, de tratar que siempre grabemos del lado de las sombras, o sea, de este lado, porque de esta manera se va a ver un poquito más cinemático. Es más, si ustedes ven todas sus películas favoritas, se van a dar cuenta que la gran mayoría de las veces se graba del lado de las sombras, con más o menos contraste, pero generalmente siempre se graba de esa manera. Eso siempre le va a dar mucho volumen a sus tomas, así que utilícenlo. Y para la parte de B-roll utilizamos el fondo blanco que tenía el estudio Dical. Este espacio se nos hizo pues básicamente increíble porque era un fondo infinito, y este esquema de iluminación fue demasiado sencilla de hacer. Básicamente utilizamos de igual manera aquí la luz de 300 watts, la de Shiyun, y utilizamos el Octavox de 60 centímetros, creo que era de 60 centímetros, si no es 60 es 80, pero va por ahí. También lo utilizamos con grid, que tenemos acá, un grid, para focalizar la luz y que no se nos esté bañando en el fondo, porque no queríamos un fondo 100% blanco, queríamos un fondo un poquito más grisáceo, y esta combinación hace que se focalice muchísimo más la luz.
Como pueden ver, también le agregamos de esta manera muy extraña un 5 en 1 o una tela difusora. Esto pues para difuminar todavía más luz y que se vea un poquito más suave, y básicamente la pusimos desde arriba. Aquí ya no quisimos hacer muchos esquemas de iluminación, solo utilizamos uno, y este es un ejemplo perfecto que con una sola luz se puede conseguir pues básicamente muy buenos resultados, ¿no? Es importante aclarar que esta luz, como cae desde abajo y el piso es un fondo infinito, entonces básicamente lo que hace es rebotar con el suelo y iluminar el rostro de nuestro sujeto, ¿no? Como que de este lado. Aquí tenemos cómo es que cae la luz de la parte arriba, baja, sube y le da el rostro de nuestro artista. Esta luz es una luz bastante útil y bastante sencilla de hacer. El chiste es difuminarla muy bien, porque si es una luz bastante dura, como lo podría ser el mismo sol, se hace una luz dura y empieza a generar como que muchas ojeras en la parte de abajo. Entonces es muy necesario que utilicen ya sea una tela difusora o un Octavox mucho más grande, ¿no? Como de 120 centímetros. Esta toma está bastante interesante porque aunque nuestra luz estuviera de este lado bajando, o sea, desde mero arriba, aún así una pequeña parte de la luz se nos escapaba un poquito más dirección hacia la derecha. Entonces esto hacía que pudiéramos generar básicamente un Rembrandt, ¿no? Y que tuviéramos un poquito más de volumen en el rostro. Y pues nada, básicamente en el tema del B-roll utilizamos la S3, utilizamos el 35 milímetros y el 90 milímetros macro para unas tomas un poquito más cercanas, y todo lo grabamos a 24 fotogramas por segundo. En el tema del B-roll normalmente, o muchos filmmakers utilizan hasta 60, pero nosotros quisimos darle un look bastante natural y utilizamos 24 fotogramas por segundo, y todo a cámara alzada. Algo que aprendí acerca de este proyecto fue el hecho de poder platicarle a tus compañeros, a tus amigos, este tipo de proyectos, porque muchas veces pensamos, o el filmmaker diagonal videógrafo se queda en el simple hecho de que yo puedo hacer absolutamente todo y yo me encargo de todo, pero el hecho de que una persona se especialice en un área específica de la producción vas a ver que produce una mejoría muy grande. Si yo me hubiera encargado absolutamente todo, tal vez no hubiera tenido un resultado tan chingón como el que hicimos Mario y yo. En este caso fue muy chingón poder hacer este proyecto con uno de mis mejores amigos, y aparte un mentor que fue Mario, el que me enseñó muchas cosas de las que sé actualmente. Entonces realmente fue muy gratificante, y ese es el poder de estar platicando constantemente tus proyectos o lo que quieres realizar, para que se junten y puedan hacer este tipo de proyectos que no tenga que ver absolutamente nada con dinero, sino de seguir mejorando, crear portafolio y básicamente hacer un crew o una comunidad del mundo del filmmaking. Hay un consejo que les quiero compartir y que con este proyecto lo refuerzo nuevamente. Es el hecho de que cuando ustedes hagan la pregunta, cuando ustedes hagan la indicación a su talento de cómo responder las preguntas, siempre tienen que decirles que respondan a partir de la pregunta que le hicieron. Por ejemplo, si le preguntan ¿qué opinas acerca de las manifestaciones en Ciudad de México?, que inicien con la respuesta: yo pienso que las manifestaciones en la Ciudad de México son tal, porque esto en edición les va a salvar bastante para que le dé contexto a lo que están diciendo. Así que eso yo creo que es una de las cosas fundamentales acerca de las entrevistas. Y otra de las cosas es de que no solo traten de realizar las preguntas. Recuerden que una entrevista nace a partir, pues sí, de preguntas clave, de una cierta investigación, para no preguntar lo básico, lo obvio, sino que escuchen activamente lo que les está diciendo, y a partir de eso traten de generar nuevas preguntas o traten de indagar un poquito más. Aparte, también ustedes traten de en su mente tener como que una línea narrativa a la que quieren llegar, y eso les va a ayudar mucho a saber qué preguntar y cómo preguntarle, para que así les den una respuesta que a veces ustedes necesitan para el video. Entonces es algo que les doy para ese tipo de proyectos si quieren realizar entrevistas. Y pues nada, amigos, recuerden que tu portafolio no se llena únicamente con trabajos pagados, sino que también traten de realizar este tipo de
proyectos personales para poder tener un portafolio mucho más extenso y aparte específico de algo que ustedes quisieran hacer en un futuro. Si ustedes quieren ser filmmakers de conciertos, pues traten de hacer este tipo de trabajos un poquito más dirigidos tal vez a DJs, artistas de su zona, para que básicamente los contraten en un futuro en ese ámbito. O si quieren ser filmmakers de real estate, traten de hacer este tipo de proyectos gratis de alguna manera para poder empezar a generar portafolio. Si te gustó este breakdown, déjame en los comentarios para yo sí saber que les gustaría que hiciera más este tipo de videos. A mí me encanta explicarles y informarles y decirles absolutamente todo lo que conllevó hacer un trabajo como estos para que ustedes aprendan y aparte lo apliquen en sus siguientes proyectos. Y pues nada, eso sería todo. Déjenme un like y suscríbanse. That's a wrap.